Yo puse entendido por la duda. Ahí estás. Estoy con la... Bueno, buenas tardes. Si pueden ir, por favor, silenciando los micrófonos. Esperamos unos minutos. Nadia va silenciando los micrófonos. José Luis Córdoba, por favor. Córdoba, José Luis. Arias, pueden silenciar el micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. A todos. ¿Se me escucha a mí? Sí, se escucha perfecto. Bueno, vemos a Elena también, Benítez Cruz, que está conectada. Hola, buenas hoy. noches a todas y todos. El miércoles pasado estuvo en Palma de Mallorca, así que no se Agus, conectó. Guille, Dani. Siempre una diosa, Hola, Elena. Elena. Siempre diosa. Bueno, buenas tardes a todos. Esperamos unos minutitos más que se terminen de conectar. Pido que por favor se silencien. Hoy está el reemplazo de Miguel Celentano, Nadia Carbone. Va a moderar el licenciado Dani Maquiavelo, al doctor Augusto Schiavone, que es un honor tenerlo como docente en esta clase, y Elena Benítez Cruz, siempre va a aportar algo seguramente y va a hacer algunas preguntas. Así que pueden aprovechar esta clase para preguntar todo lo que quieran acerca de patología dual. Bueno, y Dani, te doy la palabra si lo podés presentar al doctor. Yo me cebo porque es un amigo y es una persona que quiero mucho, pero presentalo, Dani. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Es mutuo. Gracias, Guillermo. Sí, la verdad que hoy tenemos el honor de contar con la disertación del doctor Augusto Omar Schiavone, quien es egresado de la carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En 1990 hasta el 94 hizo la residencia de psiquiatría en el Hospital Eva Perón de San Martín, provincia de Buenos Aires, y en el mismo año, hasta el 95, fue jefe de residentes en el hospital, lo cual le dio el título de especialista en psiquiatría y psicología clínica. Además, el doctor Schiavone, entre el 94 y el 2019, fue director médico en la clínica psiquiátrica Vivencias, en Temperley, provincia de Buenos Aires. En la actualidad, el doctor Schiavone es jefe de salud mental del Hospital Eva Perón, en la provincia de Buenos Aires. Además, es director médico y psiquiatra de la Asociación Civil Modelo Minnesota. Hoy en el segundo módulo, en este cuarto encuentro, donde vamos a tocar lo que es del módulo neuropsicosocial, el doctor nos va a presentar el tema de patología dual, diagnóstico y abordaje. La verdad que es un gran placer poder tenerlo como disertante. Es un profesional muy amplio. Además, él tiene una licenciatura en Historia del Arte. Y a título personal poder decir también de que es un gusto compartir equipo de trabajo. Es una eminencia en el área de salud mental, de quien se puede aprender siempre mucho. Y lo más rescatable, al menos de lo que se puede apreciar, es su dimensión humana en sus intervenciones. Así que hoy vamos a disfrutar de su ponencia. Él va a desarrollar el tema de patología dual, diagnóstico y abordaje, y como siempre ya venimos acostumbrando, después de la exposición abrimos las rondas de preguntas, observaciones o comentarios que se quieran hacer. Mandamos un afectuoso saludo a los diversos países que nos están escuchando: España, Uruguay, Puerto Rico, México, Colombia, Chile, Argentina, entre otros. Así que sin más preámbulos, por favor, le damos la palabra al doctor Schiavone. Un gusto. Primero, Dani, quiero agradecerte tus palabras, la verdad que muy emotivas, exagerando un poco, y realmente muchas gracias por tus palabras. Calaron hondo. Gracias a Guillermo y Nadia y todos los que están atrás y que me están ayudando para yo poder exponer.
Y a todos los que están escuchando, a todos los que estén viendo, muchas gracias por participar. Bueno, si quieren podemos empezar. Vamos a tocar un tema bastante complicado dentro del tema de las adicciones o dentro del tema de los trastornos psiquiátricos, como lo quisiéramos abordar, porque es justamente, por definición, un trastorno dual es la coexistencia de dos patologías, ¿no? De el abuso problemático de sustancias con sus derivaciones clínicas, más la presencia de un trastorno psiquiátrico mayor. Por lo cual es doblemente complicada y aparte muy difícil de diagnosticar, sobre todo al principio, si los síntomas son por el consumo o por el trastorno, que lo vamos a ir viendo durante la charla. Bueno, eso sería como definición. Si ya el problema de consumo problemático de sustancias o los trastornos psiquiátricos de por sí ya causan un impacto familiar y psicosocial importante, imagínense lo que es la coexistencia de ambos. Tanto sea, como digo, por trastornos estigmatizantes de diagnóstico como por impacto, ¿no? Tanto impacto psíquico, físico y social en las personas, en la comunidad y sobre todo en el usuario o paciente, en cómo repercute en uno, justamente que es la verdadera víctima de esto. Bueno, como definición tenemos que decir que para que se diagnostique un trastorno dual debe pasar más de un año entre el último consumo de sustancias y la persistencia de síntomas de índole psiquiátrico, alucinaciones, delirios, trastornos afectivos, etc. Porque hasta que no pase el año, todo trastorno de tipos de síntomas psicóticos o afectivos me refiero a trastornos depresivos o maníacos o conductuales, pueden todavía seguir siendo atribuibles a el consumo de las sustancias que estaban de base consumiendo. Bueno. Es importantísimo el impacto familiar y social en esta patología. Y es importantísimo el ojo, y el ojo del equipo interdisciplinario. No alcanza con un médico, un psicólogo, un psiquiatra, sino que es importantísimo poder abordar interdisciplinariamente esta patología con mucho cuidado, con mucha atención, porque puede saltearse algunos de los síntomas, signos, tiempos, y uno puede dejar de tratar una enfermedad importante que coexiste con el consumo y se la trata únicamente como si fuera de consumo y no se trata a tiempo una enfermedad psiquiátrica, o al revés, ¿no? Entonces tiene que ser evaluado por un equipo interdisciplinario entrenado y que se trabaje en equipo. Fundamental la comunicación entre el equipo.
Después, es importantísimo el uso de la farmacología que vamos a usar en los primeros síntomas. Perdón, estoy tratando de bajar el volumen. Ya está. Porque hay sustancias que nosotros podemos medicar, indicar, que pueden incluso dar efectos paradojales y pueden incrementar aún más los síntomas y más confundir el diagnóstico. Como así también dar medicamentos en los cuales uno reemplace una adicción por otra, como las benzodiazepinas. Entonces, hay muchos puntos a seguir acá. Primero, como dije, el tiempo. El tiempo tiene que pasar entre 9 meses y 1 año. Yo no voy, la verdad que, bueno, no, voy a salir un poco de los libros clásicos. Un ojo bien entrenado, si ve ciertas cuestiones específicas, puede darse cuenta, después voy a decir cuáles son las patologías que se superponen con el consumo, puede darse cuenta antes del tiempo de que, bueno, es un paciente dual, pero bueno, de libro es más de 9 meses a 1 año libre del último consumo. Bueno, el impacto es tremendo porque sumado a lo que es el consumo que todos sabemos, ¿no? Sobre la repercusión del paciente, lo social, lo económico, lo familiar, lo social. La ley, o sea, lamentablemente también tenemos una ley que nos marca cómo tenemos que trabajar. Esto, discúlpeme que haga esta paradoja, pero hay un libro de Kundera llamado La insoportable levedad del ser. Lo trato porque realmente tiene que ver con lo que está pasando en la actualidad. Está ambientada en Praga, en la ocupación soviética, y es la de un psiquiatra, un médico que, bueno, aparte de sus problemas individuales con su pareja, tiene un problema que el Estado soviético en ese momento le empieza a regular su praxis. Entonces él entra en un conflicto porque no puede libremente poder desarrollar su trabajo diario, ¿no? Que es la medicina. Y eso es lo que nos está pasando en este momento con la ley 26.657 de salud mental, de derechos humanos, entre comillas, del paciente psiquiátrico y adicto. Y lo digo porque ahora está muy de moda y cerraron un hospital, que es el Melchor Romero, cerraron el pabellón psiquiátrico del Alejandro Korn, con un cartel realmente nefasto diciendo: aquí desde la década del 60 ha habido personas retenidas ilegítimamente en su libertad y han sido torturadas, o sea que los médicos y los psicólogos que trabajaban en ese lugar torturaban a esos pacientes, según ese cartel. Y por fin fue liberado y cerrado. Acá no quiero hablar de ideologías políticas, sino de, bueno, de que lamentablemente la ley también influye actualmente en la medicina, en la psicología y en los tratamientos. Y bueno, como está muy, muy pegado esto, tenía que decirlo, porque realmente
quedé sorprendido cuando vi la forma de mucha escuela, ¿no? Donde los pacientes no sabemos dónde van realmente, porque no se cumple la ley que dice que tiene que haber casa de medio camino, así que según la ley dice que un paciente que no tenga domicilio no es causa para retener para retenerlo en el nosocomio. Así que uno puede imaginar. Bueno, vamos específicamente ahora al trastorno dual. Con el consumo de sustancias, los síntomas, por ejemplo, más importantes que uno puede llegar a coexistir con los de otra enfermedad, con el uso, por ejemplo, de la cocaína, serían los trastornos paranoides, alucinaciones, perspicaz, reticencia, alteraciones del humor, excitación, etc. Que eso también se concibe con otras enfermedades que ahora voy a decir cuáles son las que más pueden confundir y pueden estigmatizar una patología que en realidad no tiene. O si al revés, como les dije, deja pasar el tiempo y dicen, no, es todo de consumo y no se trata esa patología. Por eso yo siempre me signo en dos frases. Una, primo non nocere, primero no dañar, y la otra, el mejor tratamiento es un buen diagnóstico, lo cual es muy difícil si no se hace seriamente. Las patologías que más se asocian a los trastornos de consumo, que son los trastornos duales, son la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno bipolar. Esas son las tres patologías que conforman, junto con el consumo de sustancias, lo que se llama el trastorno dual. Bueno, la esquizofrenia, hay pocos médicos, sé que voy a tratar de ser claro, es habitual. Primero se la llamó demencia precoz. Emil Kraepelin, un neuropsiquiatra alemán, la llamó demencia precoz porque veía sujetos jóvenes de 40, 50 años que se comportaban como dementes, con déficit de atención, déficit de memoria, deterioro del juicio. Después, un tal Bloiler dijo, no, no son dementes estos pacientes, sino son personas que tienen partición o división de la personalidad y que evolucionan en brotes con síntomas psiquiátricos, con alucinaciones, delirios, etcétera, y que con cada brote que van teniendo van dejando un deterioro cognitivo o defecto esquizofrénico, como se lo llama. Entonces, esos sujetos que parecen que a los 50 son dementes, no, son personas que su enfermedad los fue defectuando. Por eso que un ojo buen entrenado antes del año podría llegar a diagnosticar la enfermedad dual, pero bueno. Después tenemos otras escuelas como la psicosis cicloides, donde habla de episodios bipolares, que ahora los voy a describir. Y después el otro, como le dije, es el trastorno esquizoafectivo, que sería un trastorno que sería intermedio entre la esquizofrenia y el bipolar para diagnosticar, los cuales son muy ricos. Entonces tenemos que tener un árbol de decisión muy importante.
Primero tenemos que ver cómo llegamos al sector de la accesibilidad del tratamiento, ¿no? ¿Cómo uno accede al tratamiento? Bueno, uno puede acceder al sistema público, puede acceder a través de las prepagas o las obras sociales, las cuales se toman su tiempo y eso puede llegar a atrasar bastante y el tratamiento y dejar secuelas. En la actualidad la salud pública está bastante deteriorada, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y lamentablemente está muy difícil el acceso al tratamiento y a la internación. Hay pacientes o usuarios, acá hablo en general, todavía no digo quién es únicamente adicto y quién es dual, pero lamentablemente por esta ley donde un paciente o un usuario solamente puede llegar a ser internado si en ese momento, según una evaluación interdisciplinaria, tiene riesgo cierto e inminente, quiere decir que en el momento de la evaluación... Doctor. Sí. Disculpe, ahí hay un participante, Johnny, que quiere hacerle una pregunta. Como está Sí, levantando por la mano favor. hace un momento, disculpe que lo interrumpa, pero Johnny Sí, estaba por ahí, por favor. Yo prefiero que me hagan preguntas mientras voy hablando. Ah, Prefiero. Sí, perfecto, perfecto. ¿me escuchan? Johnny, bienvenido. ¿De dónde nos saludas? Johnny. Bien, de San Juan, Argentina. Perfecto, Hola, un Johnny, gusto. un gusto. Un Tienes gusto la también, palabra. doctor. Bueno, la consulta que tenía cuando tenemos un paciente que es patológico, que tiene alguna patología, y en sí, con profesional, digamos, con terapeuta, psicólogo y psiquiatra, no hay posibilidades de que cambie ese ritmo o esa habitualidad del consumo con problemas de sustancia, ¿no es cierto? En este caso, cocaína y alcohol. ¿Cuál sería la recomendación indicada para seguir tratando a ese paciente, ¿no es cierto? A veces nos toca también tener pacientes duales, y acá en este momento, bueno, creo que en muchos países, no solamente en Argentina, en San Juan, se ve mucho el uso de la cocaína. Sí. La pregunta es, ¿cómo tratamos? Porque yo lo estaba escuchando con atención y usted decía que a veces el tratamiento suelen recuperarse durante un periodo de 1 año o a veces hasta 2 años. Y a No, veces no, nosotros no. tenemos No, el tratamiento es sintomático. O claro, sea, sí, nosotros, si tiene alucinaciones, tiene delirios, tiene sí, ideas, nosotros una cosa es diagnosticar trastorno dual y otra cosa es sí medicar, o sea, los síntomas los medicamos. ¿Está? claro, totalmente. Pero cuando el paciente no lleva esa recuperación con un buen profesionalismo, que es el cual tenemos acá en San Juan, Sí, con varios psicólogos, varios terapeutas y a través de medicación psiquiátrica, sí. el paciente sí igual, tiene momentos que a veces está en su mejor momento, recuperado capaz que al 100 en 6 meses, pero después a los otros 6 meses otra vez vuelve a la misma Bueno, sustancia ilícita. ¿Me explico con la pregunta que quería brindar? a ver si entiendo. Usted se refiere a sujetos que consumen, se tratan, dejan de consumir, vuelven a consumir y vuelven a tener síntomas, o que durante el tiempo siguen con la misma sintomatología. No Claro, entendí eso, bien. que vuelven a tener los síntomas. ¿Por qué vuelven a tener los síntomas y cómo debemos nosotros abordarlo? Porque por ahí también, Independiente de que consuma o únicamente tiene los síntomas cuando consume. bien, siempre es cuando a veces puede ser provisorio. ¿Qué quiere decir? Que a veces los tiene y a veces no. Pero cuando no los tiene, también se encuentra con situaciones que tiene zona de riesgo cercano al lugar. Entonces esa zona de riesgo es en donde recae de nuevo, porque ve Claro. el consumo sobre la mesa, digamos. Pero usted se refiere siempre a esos síntomas relacionados al consumo, o esos síntomas pueden estar sin el consumo, dentro del No, año, ¿no? no, Dejó de relacionados al consumir. consumo.
relacionadas Bueno. al consumo. Por eso es la idea de preguntarles cómo se abordan estas situaciones cuando tenemos ya pacientes que ya llevan un tiempo, a veces un poco, un periodo largo, se recuperan un tiempo, vuelven a caer, y eso que están bajo tratamiento psiquiátrico y psicológico, porque no es que le damos el alta y chao, ya se recuperó, ¿no? No. Les hacemos un seguimiento después de darle dicho alta, porque ha venido a lo mejor durante un año bien, y después no se logró recuperar, o se logró superar, y por alguna situación tuvo esa recaída. Y después Bueno. es como que vuelven a hacer el tratamiento de nuevo, como que vuelven a empezar todo de nuevo, y es como nosotros también empezar el trabajo de cero. ¿Cómo abordamos Totalmente. esas situaciones? Bueno, primero, usted es médico, psicólogo, Terapeuta. terapeuta. Por suerte, somos todos personas individuales y por lo tanto no somos, no hay una enfermedad llamada diabetes o esquizofrenia. Somos esquizofrénicos o diabéticos. ¿Qué quiere decir? Que cada uno cursa su patología de forma individual. Claro. Yo puedo tener mi patología y cursar mis síntomas de adicción o de psicosis de una forma y responder de una forma, y usted puede responder de otra o cursarla de otra. O sea que, por suerte, seguimos siendo individuales. Por suerte y no por suerte, porque si fuera tan fácil, sabemos que medicamos y que todos los usuarios o pacientes van a estar tratados, porque con ese medicamento todos van a estar bien, o con esa terapéutica. Pero bueno, nos encontramos con la individualidad de que cada uno cursa de una forma distinta a cada patología, y que cada persona responde tanto con los efectos benéficos como con efectos adversos distintos a la misma droga que uno recibe. El sujeto A, B, C o D responde distinto. Perfecto. Ahora, la pregunta que usted me está diciendo es lo que yo voy entendiendo. Sujetos que relacionado al consumo o no cercanos al consumo, retoman los síntomas psiquiátricos, digamos, los signos psiquiátricos. Exactamente. Bueno, eso es lo que estamos refiriendo, que por eso hay que esperar un año para hacer el diagnóstico. Hacer el diagnóstico es una cosa y tratar es otra. O sea, claro. Nosotros durante el año, si hay recurrencia de síntomas, nosotros todavía no podemos decir que es un paciente dual, porque tenemos que esperar el año, 9 meses. Yo, que tengo 35 años de psiquiatra, yo personalmente a los 2 meses, depende porque la facies, la sonrisa, la mirada, los gestos, yo te puedo decir, yo no tengo que esperar un año para decirte que es un paciente dual. Es un paciente dual directamente, es un esquizofrénico que consume. Pero ¿qué pasa? Te lo digo yo, actúo yo, pero yo en un papel no puedo poner paciente dual. Tengo que esperar un año para hacer el diagnóstico y le hagan la incapacidad, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, ¿Hasta totalmente. ahí? Entonces yo me doy cuenta, porque tengo el ojo entrenado, que este paciente, por más que haya consumido hace 2 meses y nunca más haya consumido y siga con síntomas psicóticos, quiere decir que o esa sustancia le disparó una psicosis que ya tenía previamente ahí predispuesta a, y ese fue el factor determinante, pero yo la tengo que tratar como una esquizofrenia, por ejemplo, de acuerdo, o sea, sintomáticamente, de acuerdo a los síntomas que tiene, la tengo que tratar. Pero no la puedo diagnosticar legalmente hasta que pase el año. Bien, perfecto. Totalmente entendible, doctor. Entonces, yo sería un irresponsable si yo digo, no, voy a dejar que el sujeto siga con sus signos paranoicos, que escuche voces que le digan que se mate, y el paciente se me mata, y yo digo, no, bueno, espero un año para eso, no es mi culpa, no. Uno tiene que tratar sintomáticamente
más allá que crea o no que tiene una patología dual o no, tiene que tratar los síntomas, no importa que sea directamente al consumo o posterior al consumo, o que no, uno tiene que usar sintomáticamente y tiene que abolir esos síntomas. Porque justamente la paranoia puede llevar a que mate a alguien porque se siente perseguido, las alucinaciones de mandato, puede decir, mata a alguien, matate. Yo siempre recuerdo con Guillermo que nos llegó un pedido de traslado de un neuropsiquiátrico de Córdoba, que nunca nos llegó, pero siempre, nunca vino el paciente, pero siempre nos pedían el traslado de este paciente que estaba caminando tranquilo por el lago San Roque y de golpe escucha voces que dice matá y mata a 3 sujetos, los degolla y los pone con una pica y va desfilando por el lago con una pica con las cabezas de los sujetos, por ejemplo. Y era un paciente para una comunidad terapéutica. O sea que en esa provincia de Córdoba diagnosticaron que el paciente era bipolar, era dual. Por eso Claro. lo derivan a una comunidad terapéutica. Pero ¿qué pasa? Hasta que hacen el diagnóstico de dual, en el medio mató a una persona, o a 3 en este caso. Nunca nos llegó porque nunca se pusieron de acuerdo por el presupuesto de la prepaga. Pero nosotros en Minnesota, como somos arriesgados y le damos oportunidad a todo el mundo, tratamos de ayudar a todos, por más que era un paciente severamente peligroso, ¿no? Por lo que hizo, nosotros le dijimos que sí, que lo aceptábamos. Después, por orden de la prepaga, obra social, no se ponían de acuerdo con el presupuesto, nunca nos llegó. Cada 6 meses nos llega de vuelta el pedido y le decimos que sí, pero nunca viene. Algún día nos vendrá. Pero bueno, en el medio justamente pasan estas cosas. Este impacto social, este impacto personal en uno y en la familia, y que uno no puede mantener. ¿Qué pasa? Muy claro, Muy claro, doctor, tema, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por por sacarme favor. la duda de estos pacientes que por ahí nos tocan y no sabemos a veces cómo tratarlo, cómo abordarlo y cómo diagnosticarlo. Entonces ahora queda claro que para diagnosticar a un paciente que viene con problemas duales, tanto como psiquiátrico, a problemas de consumo problemático, sabemos que tenemos que esperar un tiempo recién para diagnosticar si ese paciente es dual o no, y tenemos que tratar de preverlo antes para evitar esas situaciones de riesgo que, como usted dice, no sabemos si pueden matar a una persona o a 5 en el camino. Entonces podemos ir y abordando desde ese lugar. Así que muchísimas gracias por sacarme la duda, ¿no? No, yo te agradezco tu pregunta porque justamente viene al caso y yo lo iba a hablar. Así que te agradezco tu pregunta porque así con un caso práctico te puedo explicar el tema, ¿no? Bien, perfecto. Que siempre... Muchas gracias. No, un gusto, gracias por la pregunta. Gracias, Johnny, por la pregunta, y gracias, doctor, por hacer el ejemplo práctico. La verdad, ha suscitado también preguntas en el chat que venían más o menos de la misma respuesta, así que contestó como 2, 3 preguntas con la explicación práctica que hizo. Muchas gracias, doctor. Ahí surgió otra pregunta nueva, de Karina Godoy. Tiene la palabra, bienvenida. ¿De dónde nos saluda? Hola, buenas tardes a todos, de acá de Buenos Aires. Hola, doctor. Hola, Karina, ¿cómo te va? Augusto. Bien, ¿vos? Mucho Bien, gusto. bien. Bueno, te cuento, yo tengo mi hija, es usuaria de Ciudadela en este momento. Sí. Sabrina está medicada desde el 2017, de los 17 años. Karina, nos conocemos, Karina. Bueno, somos amigos en Facebook y en Instagram, dale, te escucho. Te quiero. Yo también. A ella le han diagnosticado patología dual. Ella estuvo muy medicada durante muchos años, incluso en consumo. Yo le seguía dando la medicación. Y ahora, bueno, las cosas de la vida, nos cruzamos con ustedes, gracias a Dios, y Sabrina está muy bien y se le va bajando la medicación. Mi pregunta es la siguiente, Augusto. Cuando vos ya tenés diagnosticado patología dual y vos ya le bajás la medicación, ¿la patología dual se puede cambiar? O sea, ¿se puede modificar en Sabrina?
o en un paciente que está diagnosticado así y ya no toma medicación y no consume? ¿Vos hablás si se puede cambiar el diagnóstico? Sí. Sí, por supuesto. No hay nada peor que estigmatizar, o sea, poner cartelitos a un paciente o a un usuario. Porque es muy fácil cuando alguien tiene un síntoma de alucinaciones, chau, esquizofrenia. Y si consume, paciente dual. Y es muy fácil, es lo mejor. Y le hacemos el certificado del CUD, y con el CUD le hacemos el certificado de incapacidad, cobra la pensión y no trabaja más en su vida y cobra un sueldo de 18.000 pesos. Nuestra responsabilidad es que si ella sí tiene esa patología y va a ser inútil toda su vida, inútil una forma en cuanto a que no va a poder ser productiva por sí misma, bueno, tenemos la obligación de hacer el CUD, de diagnosticar la esquizofrenia junto con la patología de consumo, pero si no la estamos estigmatizando y la estamos inutilizando a una persona que es capaz de valerse por sí misma, que actualmente es auxiliar en la comunidad. Yo te voy a dar un caso, no lo tendría que decir, pero bueno, yo llego muy temprano, yo llegué 6:30 hoy a la institución, y la que me advirtió de un hecho particular fue Sabrina. Y fui, y por suerte, yo tengo una forma, será mi personalidad, será que soy grandote, que tengo voz fuerte, sin gritar, pero hablando firme, conseguí que esas dos personas por las cuales Sabrina me alertó, me hagan caso y, bueno, y se incorporen a la comunidad de vuelta, digamos. No voy a dar más especificaciones, pero justamente Sabrina hacía 3 meses, 4 meses no estaba así. Y ahora Sabrina está rápida, atenta y es auxiliar. Sí, tenés razón, Augusto. Sí. ¿Y sabés por qué tiene el CUD? ¿Sabés por qué tiene el CUD? Que vos hablabas antes de lo que es el Estado y todo eso. En la obra social, vos sabés que nos habían dicho que como a los 21 años se le cortaba la obra social, lo mejor que había era hacerle el CUD. De hecho, por eso tiene el CUD. Y sigue en tratamiento y bueno, hasta el 26 tiene el CUD. Muchas gracias, muy clara tu respuesta. Te quiero. Esa va a ser muy productiva para la sociedad, quédate tranquila. Gracias, yo querido, también. Gracias, te quiero. Un beso Chau, chau. grande, Karina. Gracias, querido. Hasta luego. Muchas gracias, Karina. Bueno, muy claro también, doctor, y la verdad muy, muy humana la respuesta. Justo lo decíamos al inicio en la presentación, así que acá ya queda también más que demostrado. Bueno, ahí gracias. tenemos otra pregunta. Por Van favor, surgiendo ahí. yo prefiero que la clase sea así, que sea con ejemplos, con preguntas, y no algo académico que está ahí, que lo pueden leer, no hay ningún problema. Prefiero esto. Dale. Perfecto, ahí van surgiendo. Le Antes, damos la saludos bienvenida. a la provincia de Sí. San Juan. Prender. Ahí tengo el micrófono apagado. Hola, ¿qué tal? Buenas Ahora viene la pregunta. tardes. Buenas noches, doctor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Sí, acá somos varios que Bueno. estamos cuidando por un solo micrófono. Yo me llamo Rodrigo. Sí, Rodrigo, encantado. En este momento estoy internado estudiando el curso y yo soy dual. El tema de la estigmatización, digamos, soy igual porque tengo una enfermedad patológica que no es esquizofrenia, sino algo bastante menor, es parafrenia, que, bueno, leí que lo tiene, soy el 1% de los hombres que lo tiene, pero sí, la verdad que la parafrenia es una enfermedad psiquiátrica que
no repercute socialmente, es mucho más leve, justamente Claro. como vos lo decís, que la esquizofrenia. Y yo conozco parafrénicos que se han jubilado en bancos, por ejemplo. Sí, 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 no, yo igual lo que digo es esto, que tal vez, como vos Sí. dijiste, el tema de la estigmatización, que puedo ser productivo y un esquizofrénico tal vez tiene sus falencias, pueden ser productivos totalmente para la sociedad, tal vez no del sistema económico. Yo en este momento prefiero seguir teniendo el CUD, prefiero seguir teniendo la pensión y laburar en negro y voy a seguir sirviendo a la sociedad como cualquier ciudadano. Bueno, pero lo tuyo es una preferencia. ayuda que me da el Pero vos gobierno. estás capacitado para trabajar y para valerte vos mismo, aunque seas Sí, negro. Sí, seguro. Porque vos tenés, me parece muy bien, vos aceptás tener el CUT porque tenés un ingreso fijo y sumás otro ingreso fijo en negro, Exacto. pero si vos no fueras productivo no te pagarían. Exactamente. Por lo cual, justamente hablamos de la estigmatización. El parafrénico era lo que antes se llamaba, trastornos delirantes crónicos, mal llamados, ¿no? Exactamente. Y había dos tipos de trastornos delirantes crónicos, el paranoico y el parafrénico. El paranoico es, disculpame, ¿puedo hablar así o querés que me calle? Yo no tengo drama, igual yo no me etiqueto, yo Por soy eso. diferente y soy discapacitado porque tengo diferentes capacidades, no porque soy menos capacidades. Por eso, lo que quiero decir que el parafrénico se diferencia del paranoico, del esquizofrénico, del bipolar con síntomas psicóticos, se diferencia en que puede tener una vida normal, que puede tener dos mundos, su mundo psicótico encapsulado, pero que ese mundo no le invade su espacio sociocultural laboral. Exactamente. Entonces, por eso es lo de los cartelitos y los estigmas, que hacen Claro. mucho daño. Porque uno dice, es un psicótico, pero hay muchos tipos de psicóticos. El tema, claro, que el tema de la etiqueta o de la estigmatización, que mucha gente dice, yo soy soberbio. No, no sos soberbio. A veces actúas con soberbia. Eso para todos. La gente que es discapacitada, más la gente que es discapacitada mental, tiene diferentes capacidades. Y tal vez hasta algunos tienen más capacidades que la gente común. Bueno, gracias. No me cabe duda. Concuerdo contigo. Hola, ¿tu nombre? No, yo, Melissa. Mi nombre es Rodrigo. Pensé que ibas a hacer una pregunta. Quería hacer una consulta. Sí, es que sí. Perdón, Dani, perdón. No, que dentro del usuario Eloy hay, parece, tres personas que quieren continuar haciendo consultas, así que... Dale, no hay problema. ¿Te puedo preguntar antes yo? Sí. Seguimos. Guillermo, tienes la Yo, palabra. a mí me gustaría, Augusto, que te conozco hace años, que puedas... Yo estaba pensando en esto, la cantidad de pacientes que uno recibe dentro de un consultorio o cuando hace la admisión o en consultas, donde aparece el consumo de marihuana, aparece el consumo de cocaína, aparece el consumo de pasta base, pero cuando se hace la admisión, nosotros lo que vemos o lo que recibimos muchas veces en las admisiones son personas que vienen diagnosticadas o mal diagnosticadas con un principio de esquizofrenia o con una esquizofrenia leve, dicen, y en realidad lo que estamos viendo que por ahí son personas que consumen cocaína, que están comprometidas con la cocaína, que tienen alucinaciones, paranoia. Entonces, yo lo que te quería preguntar, a ver si vos podías detallar cómo uno como terapeuta puede identificar cuándo estos brotes psicóticos, entre comillas, o esta esquizofrenia o estas alucinaciones, provienen son inducidas por los químicos o provienen de una patología dual. Un poco explicaste, ¿no? Esto de que un buen diagnóstico, un diagnóstico responsable, es el mejor tratamiento. 9 meses. Pero, ¿qué es lo que hago yo en la consulta
cuando aparecen estos casos. No sé si Bueno. me expliqué con mi pregunta. Sí, te Quizás explicás podés hablar perfecto. un poquito de eso. Es lo que yo iba a abordar cuando empezaron las preguntas. Que dije que lo principal, como dije, el mejor tratamiento es un buen diagnóstico, porque si diagnosticamos mal, medicamos mal. Y obviamente, si a un paciente hipertenso lo medicamos como diabético, se va a morir de una ACV, ¿no es cierto? Entonces, lo más importante es una muy buena anamnesis, una muy buena primera consulta. Esa consulta nos puede llevar 1 hora, 1 hora y media, capaz que media hora. Pero depende de la colaboración del paciente, de cómo el paciente esté. Pero tenemos que preguntar sobre él, sobre familiares, antecedentes en la familia. Por ejemplo, un usuario, vamos a hablar más fácil, una persona, no etiquetar, una persona que concurre, como decís vos, con síntomas, entre comillas, psicóticos. ¿Qué preguntamos? Bueno, ¿consumís sustancias? ¿Qué sustancias? ¿Tenés alguna patología ya diagnosticada de antes de consumir? ¿Tenés familiares que tengan antecedentes de tratamiento psiquiátrico? Y ahí, en esa anamnesis, con un ojo entrenado, si bien no podemos hacer un diagnóstico, reitero, legal por 1 año, si me dice que, por ejemplo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, ponele que el abuelo no, mi padre, el hijo, el nieto no, pero el bisnieto sí, tienen patologías psiquiátricas o tíos, uno empieza a pensar en un trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque la enfermedad psiquiátrica con más carga genética es el trastorno bipolar, que son antes mal llamado psicosis maníaco-depresiva, porque antes se la diagnosticaba como una psicosis y ahora se la ve como un trastorno afectivo. Entonces, un esquizofrénico, un familiar dice, sí, puede ser una tía, y empiezan a decir, pero no muy seguro, pero cuando empiezan a hablar sobre casos puntuales y directos, uno se orienta ahí. Ahora, ¿qué pasa? Un consumo de sustancias puede disparar un trastorno maníaco. La manía es una parte del trastorno bipolar. Pero ¿qué pasa? Ahí empieza lo familiar, que todos los familiares consumen cocaína y disparan la manía. No. Salvo que sea una familia adictiva generacional y que consuman, eso es casi imposible, es mucho más fácil pensar que es una patología de orden genético llamado trastorno bipolar. F31 del CIE-10-OM, Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. No sé si te respondí. Sí, perfecto, doctor. Perfecto. Por tu cara no estás satisfecho. No, perfecto. A mí lo que me interesa es que como terapeutas, como consejeros, como futuros consejeros, de qué manera uno puede identificar estas cosas, puede identificar cuando estas patologías son inducidas con los químicos. Si bien todos los terapeutas tenemos que trabajar con un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, y tenemos que apoyarnos con el psiquiatra, con el psicólogo y con los demás profesionales, ¿qué tipo? Es importante lo que vos decías recién, la admisión, ¿no? El hacer las preguntas correctas
el tener una buena admisión donde preguntar historia familiar, historia del paciente, internaciones, patologías familiares, consumo, qué compromiso con el consumo tiene, que eso por ahí a uno le da la idea de que puede ser cierta patología inducida por un químico o un brote psicótico inducido por el consumo de marihuana. Exactamente. Y tengamos en cuenta una cosa, Guillermo. El cannabis o tetraidrocannabinol que uno fumaba hace 30 años no tiene la misma concentración de ahora. Ahora, antes eran drogas de inicio, ahora están mucho más concentradas y ya dan síntomas de por sí mismo. O sea, me fumo un porrito ahora, no es me fumo un porrito y no me pasa nada, y a lo sumo de eso me puede llevar una droga más pesada. Ya el fumar un porrito ya te puede dar síntomas psicóticos. Dan síntomas de flashback también, que es que después de consumir, a las semanas, experimentan como un síndrome psicótico agudo que después se le va a la brevedad, pero es justamente un efecto residual del consumo. Antes era muy poca la concentración y era mucho más, le decían droga suave. Ahora no hay droga suave, son todas drogas duras. Aparte uno nunca sabe lo que está consumiendo. Ya, ¿no? Con lo que pasó en la Puerta 8 en San Martín fue tremendo. Como cortan la cocaína y todo eso. Pero la primera admisión, la primera entrevista es fundamental. Y si uno no hace todas las preguntas que tiene que hacer en la primera entrevista, empezamos mal. Discúlpame. Perfecto. Ahí Elena estaba pidiendo la mano y está Eloy también esperando. No sé si Elena querés preguntar algo y después le damos sí, la palabra a Eloy lo tenemos porque son muchos, así que sí, ahí Elena tenemos 3 y preguntas. después Eloy. José Luis Córdoba. Vamos por el orden de las preguntas. A ver, con José Luis. Elena. Okay. Bueno, José vamos con Elena. Cualquiera de los dos. No me quiero colar, que está José Luis hace rato, que pregunte él y luego perdón. pregunto yo. Bueno, José Luis, Adelante, te damos José la Luis. palabra. Bienvenido. Hola, José Luis. Un gusto. Augusto acá. José Luis, Encendé el micrófono, micro, José Luis. por favor. Bueno, buenas tardes, gracias por la palabra. Yo en julio ya salgo de alta de mi adicción. Soy alcohólico de toda la vida. Desde la secundaria ya tengo 62 años y bueno. ¿Te puedo corregir? Sí. No te vas de alta. Nunca se va uno de alta. Te vas de externación, cambias de modalidad. Discúlpame, pero es para tu bien que te lo digo. Sí, igual. Sé que ese es una adicción para toda la vida. Te escucho. Bueno, yo lo que creo, ya hace rato que tenía levantada la mano y me parece que el modelo de participación médica y psiquiátrica me parece un poco antagónico y que está quedando ya, como es la ciencia o la tecnología, un poco atrás con todos esos métodos, ¿no? Lo vivo desde la experiencia propia, ¿no? Sí, contame a qué te referís con antagónico. Antagónico en el sentido de que ya como que se necesita un poco más de interacción con el adicto, un poco más. Es que lo comparto eso, ¿sí? Un poco más, y como una célula se divide en dos y va pasando información de la misma célula, sí. Eso entonces muchas veces no se tiene en cuenta
por el propio paciente o por quizás el profesional, ¿no? Es decir, no creo que sea hereditario. Sí, es hereditario. Yo te de mi papá, que murió de cirrosis, mi hermano que murió de cirrosis, y la tercera la ansiedad. Lo tengo que superar y estirar un poco más mi vida y empezar a vivir, porque yo empecé a vivir hace un año. Claro. A descubrir los sentimientos, los sentidos, emocionarme con un atardecer, qué sé yo, todas esas cosas. Entonces me parece que si uno no corta también con el mantenerlo con una pastillita, o media pastillita, o un cuarto de pastillita, eso de lo de dual vuelve a resurgir de otra manera. ¿Me explico? Te explicas muy bien. Y entonces, no sé si estoy en lo correcto o es un parecer mío, ¿no? Pero hoy me siento bien y gracias yo estoy en la Fundación Red de Vida, que ahí me han ayudado mucho 2 psicólogas y una psiquiatra espectaculares, y ellos me dieron este cursito que estoy haciendo ahora con ustedes, porque de alguna manera quiero devolver al universo o al ser superior, a lo que sea, todo lo que la gente me dio. Y si salvo a uno, si puedo ayudar a uno solo, ya estoy hecho. No es ni para ganar plata ni para nada. Quiero ayudar. Y entonces, me parece que estoy pensando en que la psiquiatría y tanto el psicoanálisis están quedando un poco atrás con el abordaje a las adicciones, ¿no? Porque un adicto también puede ser. Un adicto puede ser también el que hace gimnasia y que no puede parar de hacer gimnasia y no consume nada y no. Un adicto es el que se excede de todas las cosas. Puede ser comer, puede ser jugar, puede ser fumar, ingerir drogas, alcohol, lo que sea. Eso es todo lo que quería decir y si quiero ver si estoy en lo cierto o estoy equivocado. ¿Te puedo devolver cada uno de los puntos que tocaste? Sí. Voy a empezar por el último. Sí. Para mí un adicto es una persona que lo que consume sea actividad física, alcohol, cocaína, sexo, ludópata, agresividad. A mí, yo no tengo ningún problema de decirlo porque uno tiene que saber de dónde viene para saber hacia dónde va. Yo desde el año 76 hasta el año 89, desde los 13 años hasta los 25 que me recibí de médico, estuve en la barra brava de Boca. Y yo siempre decía que yo no era adicto y alguien me hizo pensar y me dijo, sí, vos eras un adicto a la agresión, por ejemplo, a la agresividad, a pelearte. Y es verdad. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema? Para mí un adicto, sea lo que sea, es adicto cuando ese consumo le invade la faz laboral, social, familiar, afectiva. Yo no digo que está bien que consuman y el consumo social y todo, yo no estoy avalando eso, ¿eh? Pero mi concepto de adicción es cuando uno se empieza a perder cuestiones que uno no puede manejar y las pierde y las sufre. Yo soy de la escuela de abstinencia total y no de reducción de daños. Pero tampoco soy necio y si fulanito no puede llegar a la abstinencia total, pero puede llegar a la reducción de daños, bueno, yo me conformo con la reducción de daños. Uno no es Dios. Y ahí va a una de las cosas que vos dijiste. Hay muchos profesionales que se creen Dios, o profesionales o equipos interdisciplinarios que se creen Dios. Otra de las cosas que vos dijiste, espero acordarme de todas, es muy importante cuando me decís que una célula se divide en dos. Yo creo que
la empatía, el trato, médico, psicólogo, consejero, tallerista, todos los que abordan interdisciplinariamente esta patología, y el usuario o paciente, si es dual, es fundamental la interacción. Es más, yo siempre pregunto, yo soy de bajar medicación lo más rápido que pueda, pero con responsabilidad, pero yo siempre le pregunto al paciente o al usuario, porque es el que mejor conoce su cuerpo, su patología, es el que mejor conoce cómo le pega la droga en cuanto a psicofármaco, me refiero, en su cuerpo. Entonces yo les pregunto, a mí no se me cae ningún anillo de preguntarle, ¿te parece? ¿Bajamos? ¿Esperamos un poco más? Para mí es fundamental. Eso que vos dijiste, que se pierde mucho en muchos lugares, porque el ser profesional, uno lo asocia a ser Dios, se la cree mucho. Eso es fundamental. Para mí, el intercambio entre ambos es fundamental. No me acuerdo qué otra cosa más dijiste para responderte. No, pero para definir, digamos que es como que hablar en un modo espejo, en mi caso, ¿no? Sí. Si yo llego a ser terapeuta, hablarle en modo espejo, como si me estuviera hablando a mí. Sí. ¿Entendés? Y Sí, sí. me parece que hay que ponerse en la piel del otro, y el que no lo vivió, por ahí quizás no lo pueda llegar a comprender, o se desliga, digamos, no se compromete de alguna manera. Bueno, Con esto ya termino, no quiero interrumpir más. No, por favor, mira, yo la verdad, si bien ahí me dijeron que por mi agresividad, que yo me haga golpes con la barra de Boca, era un adicto, yo en realidad, bueno, no perdí ninguna, porque yo soy licenciado en Historia del Arte, soy profesor de Historia, soy médico psiquiatra, siempre diploma de honor, siempre pude estudiar, por lo cual no perdí amigos, familiares, no perdí laburos, siempre tuve cargos de conducción, pero por lo cual yo no soy del palo, como decís vos. Y lo que vos estás diciendo es que si uno, por ejemplo, un profesional, no vivió lo que está viviendo el usuario o el paciente, no comprende de toda la patología. Es verdad, en cierta parte, porque uno sabe lo que uno sufre consumiendo, ¿no? O con una patología. Pero con el correr de los 35 años de hospital público en San Martín, no sé si conocés, estoy en el Hospital Eva Perón de San Martín, en la Ruta 8, en privado, trabajando para PAMI, dirigiendo la clínica de PAMI por 20 años, que te vienen pacientes de todo tipo. Yo no digo que sepa lo que es porque no lo viví o viví esa parte mía. Yo estando en ese medio, tomaba alcohol moderadamente, fumaba porrito moderadamente, nunca cocaína porque yo decía que quería ser médico. Y si yo consumía la primera línea, raya, yo no iba a ser médico. Entonces tenía un medio que al lado mío todos consumían cocaína y yo me quedaba. A mí me respetaban por otra cosa, iba al frente, traía los trapos de otras hinchadas, entonces me respetaban por eso y me bancaban. Es verdad, yo no puedo sentir lo que sentiste vos consumiendo, pero de ver tantos pacientes, tanto sufrimiento de pacientes como de familias. En cierto modo lo comprendo y comprendo lo que uno siente. Sí, perdón. No me estoy jactando. ¿Cómo? Muy clara la respuesta. Ah, bueno, me alegro entonces. No sé si te dejé un interrogante más, creo que fueron todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, José Luis, por hacer la pregunta. Ahí vamos a optimizar las preguntas. Faltan 3, 4 preguntas más o menos.
Así Dale. que vamos a optimizar el tiempo. Le damos la palabra a Elena, desde España. Elena, por Qué favor. lujo. Hola, Elenita, ¿cómo estás? Hola, mi querido Agus, ¿cómo están todos y todas? Soy Elena desde Barcelona y tengo el gusto de conocer a Augusto como profesional y trabajar juntos en algunos casos. Y Y hemos es un dado clases lujazo. juntos. Un lujazo tenerte, Augusto. Me ha gustado mucho que, así como has hablado de casos extremos y de casos de personas que están con sus patologías crónicas, así sea de adicciones o sea de temas de salud mental, también abrir esa brecha que no todas las personas quedan crónicas Claro, y que hay personas que se les puede quitar la medicación y hay personas que no vuelven claro. a consumir o a tener un problema de consumo. Al final son patologías psiquiátricas, tanto los problemas de adicciones como las demás. Y tú dices que no te dedicas a la reducción de daños, pero yo creo que sí, porque esa manera de utilizar la medicación que tú tienes y siempre estar pro de reducirla, eso para mí es una manera de hacer reducción de daños también. Sí, sí, sí. Y lo que No, quería preguntarte, que yo creo que puede ayudar mucho a los alumnos, a las alumnas que se están formando como consejeras, es el tema, una cosa que nos vamos a ver mucho, tanto si trabajáis en una comunidad terapéutica o en una consulta privada, en un ambulatorio, como trabajo yo, es que cuando llegan los pacientes, casi muchos ya vienen con diagnósticos y vienen medicados. Entonces, muchas veces, al tratarse un problema de adicciones, los psiquiatras y las psiquiatras no están formadas en adicciones y dan cualquier medicación y hacen cualquier diagnóstico, por eso lo de un año sin diagnóstico, porque hay diagnósticos que a los adictos los hunden en la miseria. Entonces, esto nosotros como consejeros o terapeutas no podemos revertirlo, pero si estamos en contacto con psiquiatras como Augusto, como otros profesionales que yo conozco aquí en España, que saben de adicciones, esto es una muy buena herramienta. Porque yo he trabajado, y bueno, y Augusto hasta le he hecho consultas con medicaciones, cosas con pacientes, que él sabe bien, y que me ha ayudado mucho, también con profesionales de aquí. O sea, los quiero animar a que, sin meterse, sin descalificar a ningún médico, pero si podéis tener contacto con personas que sepan, psiquiatras, que sepan de adicciones como Augusto, que podáis recomendarle a la familia, a los pacientes, que hagan una consulta aparte, porque muchas veces muchos problemas, incluso los problemas de adicciones, se reconducen cuando la persona no tiene esos diagnósticos ni toma esas medicaciones que no le van bien para la adicción que tiene. ¿Qué opinas de esto, Augusto? totalmente. Concuerdo con vos que muchos pacientes que concurren a la consulta ya vienen mal medicados, mal diagnosticados directamente. La mayoría vienen, que es una aberración que yo trato siempre de sacar y con benzodiazepinas. El clonazepam, el alprazolam, lorazepam, bromazepam, que son Lexotanil, Trapax, acá en Argentina, Alplax, Ribotril, etcétera, son sustancias que se indican y se medican mucho, no solamente por clínicos, sino por psiquiatras, y que crean otra dependencia más para que tienen, si es que tienen. Porque estos fármacos lo que dan se llama tolerancia. ¿Qué quiere decir tolerancia? Que por 3 meses, 4 andan bien con X dosis. Después ya esa dosis no le alcanza y tienen que aumentar a otra dosis. Después por 1 año siguen bien, después aumentan a otra porque ya no le alcanza. Crean una dependencia y cuando uno quiere quitarse hay una abstinencia que es la misma que es cortar el alcohol directamente. ¿Qué quiero decir? Que realmente ya, por ejemplo, medicar trastornos de ansiedad con ansiolíticos es viejo. Se medica con antidepresivos IRS, porque la ansiedad junto con la depresión tiene el mismo mecanismo de acción.
la baja de serotonina. Entonces, se da un fármaco que aumenta la serotonina por X causa y tratamos la ansiedad y la depresión. Y además hay un 60% de comorbilidad. Un paciente que tiene depresión va a tener 60% de posibilidad de tener trastornos de ansiedad, TOC, pánico, fobias sociales, estrés traumático, etc. O un paciente que tiene la serie de ansiedad tiene un 60% de caer en depresión. ¿Y nosotros qué hacemos? Convertimos en adictos a psicofármacos a los pacientes. Nosotros, los que practican mal la psicofarmacología. Y déjame decirte que hasta que yo, por suerte, yo critico mucho esta ley de salud mental, pero tiene dos partes esta ley. Una que la critico muchísimo y una que la agradezco. La que critico es que, bueno, nada se puede internar, es dificilísimo internar un paciente que uno sabe que tiene riesgo potencial, pero si en el momento de la evaluación con el oficio y con la policía el paciente dice que no tiene esto, no lo puedo internar porque si no hago retención legítima de libertad, viene el órgano revisor, que son abogaditos jóvenes y se creen psiquiatras, psicólogos, ¿cómo? ¿Por qué está internado? Bueno, eso es una ley que hay que cambiar. Pero hay una parte de la ley que está muy buena, que es la de igualdad de incumbencias. Como que un psicólogo, un psiquiatra, un licenciado en trabajo social, un licenciado en enfermería en la parte psiquiátrica, tienen la misma posibilidad de ser jefe de servicio, jefe de sala, opinar en un equipo interdisciplinario. Entonces, nos enriquecemos. Y yo como jefe de servicio, tuve la oportunidad, primero por iniciativa mía, segundo por una amistad con la dirección del hospital y tercero por un afín político mío, que ya no existe más, que soy peronista, ahora todo es kirchnerista, desapareció el peronismo, lamentablemente. Yo era muy amigo de un director general de hospitales de provincia, que sería el cargo menor al ministro de Salud de la provincia, y logré tener 2 psiquiatras de guardia, 2 psicólogos de guardia, un trabajador social, y empecé a ver cómo empiezan a actuar los equipos interdisciplinarios y cómo escuchamos al otro, cómo opina el otro, y no nos quedamos con nuestra visión de médico, ni el psicólogo con la de psicólogo. Como decís vos, aprendemos todos de todos y trabajamos en equipo. Y eso es fundamental, el trabajo en equipo. Gracias, Augusto. Estamos pasados ya un poquito de la hora. Perdón. Tenemos un par de minutos y hay un par de preguntas. Si son específicos, por ahí Eloy y después Martín, alguna preguntita específica, te doy la palabra. Eloy, ¿quiere preguntar algo? No sé tu nombre. Hay una Hola, chica. ¿qué tal, doctor? Hola. Hola, ¿qué ¿Tu tal? nombre? Buenas tardes, me llamo Brisa Holz. Una Hola. consulta. Con Sí. el tema del módulo. El módulo ¿Con el tema? del módulo, las tareas del módulo, Sí. ¿ya las enviaron o no Eso te lo puedo responder yo te lo respondo yo después por privado. ¿Está bien? Dale. Dale, No, solo era eso, gracias. muchas gracias. No, por Dale. nada, por nada. Perfecto. Bueno, cerraríamos la ronda de preguntas entonces con Martín. Sí, Martín, si sos Sí. específico, Martín, ahí para... Dale, te agradezco. No, te agradezco. Buenas vos. tardes. Buenas tardes, Hola Martín, Augusto. encantado. Soy de Uruguay, soy un adicto, estoy limpio hoy, a 7 meses. Gracias por la exposición muy clara. Y quería preguntarte básicamente sobre el trastorno de déficit de atención. Si está ligado con la cocaína, o sea, si un tipo puede tener un trastorno de déficit de atención que nunca fue diagnosticado y justamente a través de eso caer en el vicio de la cocaína, o al revés, o puede que la cocaína lo deje con un trastorno de déficit de atención. Eso que vos me estás preguntando no solamente se ajusta al déficit de atención, sino al trastorno bipolar.
una persona o una esquizofrenia. Seguimos hablando de lo dual. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué? Porque una persona que tiene predisposición a ser trastorno bipolar, por ejemplo, o déficit atencional, o esquizofrénico, o esquizoafectivo, y tiene la predisposición, pero nunca se le disparó el cuadro, al consumir una sustancia, esa sustancia le puede disparar el cuadro. Y al revés, un paciente, sobre todo no con déficit atencional, más que nada un trastorno bipolar, maníaco, lo lleva a consumir. Entonces están interrelacionados totalmente. Una cosa puede generar la otra o potenciar la otra. No sé si te respondo. Perfecto. ¿Y cómo se trataría? ¿Con qué medicación? La medicación es la específica de acuerdo a los síntomas. El metilfenidato se usa para el déficit atencional. El carbonato de litio, la lamotrigina o el ácido valproico o valproato se usa para el trastorno bipolar. Los antipsicóticos para la psicosis. Sean o no patologías, porque reitero, tiene que pasar un año para diagnosticarlo. Pero mientras, esos síntomas hay que tratarlos. Claro. Y después del año vemos, si siguen los síntomas, ahí sí es un paciente dual. Es un paciente que tiene una patología psiquiátrica y que aparte consume. Perfecto, doctor. Muy clara la Muchas gracias, Augusto. No, gracias, encantado, Martín, muchas gracias. Ay, perdón, ¿puedo agregar algo chiquito? Sí, por supuesto. A ver. Bueno, yo tuve a mi hermano internado en Minnesota 8 meses y a nosotros nos pasó que él, tratamientos anteriores con psiquiatra, picaba las pastillas y las inhalaba como cocaína. Y me doy cuenta, viendo el cambio que tuvo mi hermano al estar en Minnesota, con el acompañamiento, o sea, no estando solo en su casa, bueno, tomate una pastilla y tenés la consulta en 15 días, sino estando internado, digamos, en la comunidad, cómo cambia, ¿no? El paciente cuando está acompañado, apoyado, respaldado. Así que bueno, quería agradecer eso y es notable porque lo vi con mi hermano, no me lo contó nadie, no lo leí en ningún lado. Yo me quiero sumar a lo que decís vos. En algo, quiero hacer y ya termino, Guillermo, sé que me vas a matar. Quiero hacer un espejo, como dijo, no me acuerdo, José Luis creo, entre un hospital y una comunidad terapéutica. El enfermero en el hospital es el que está en la trinchera y el que está siempre con el paciente. Es el que le da la mano cuando lo recibe y es el que le da la mano cuando se retira, tanto en el óbito o en un alta. Y en el caso de la comunidad terapéutica, el operador y el consejero sería el enfermero de la comunidad. Es el que está todo el día justamente acompañando, porque los médicos y psicólogos vamos y venimos. Atendemos, nos vamos, pero el que está 12 horas acompañando a ese sujeto es el operador o el consejero, ¿no? Y para mí es para resaltar, yo desde hace 6 años que estoy en la comunidad y fui aprendiendo, ni bien fui entrando en la práctica y fui viendo la importancia del rol de consejería, operador, acompañante terapéutico, y realmente son los que están siempre ahí acompañando. Los que se fijan si toman la medicación, hasta les hacen abrir la boca para ver si la tomaron, que parece algo agresivo, pero es cuidado, ¿no? Etcétera. Muchas gracias, doctor. Gracias por... Y muchas gracias, Cecilia, por tu comentario, tu observación. Doctor, unas palabras finales para cerrar el encuentro de hoy y luego le damos el pase a Guillermo para despedirnos. Palabras finales, yo diría... nada, diría cosas sueltas, pero que humildad,
sencillez, aprendizaje constante y dejar de lado la soberbia y creer que sabemos todo. Creo que todos los días aprendemos e interactuar. Son palabras sueltas, pero que creo que hacen a un todo y que nadie es Einstein en la medicina, en la psicología, en la consejería, si no está interactuando con el otro y aprendiendo permanentemente del otro y en las capacitaciones internas y externas. Muchas gracias, doctor, por sus palabras finales. La verdad siempre es un gusto escuchar su exponencia y aprender de sus conocimientos. Muchas gracias, doctor Schiavone. Muchas gracias, palabra a Dani. Guillermo. Ahí hay muchas personas que están agradeciendo, de Costa Rica, de Uruguay. Así que nada, agradecerte por la clase, Augusto, agradecerles a todos por estar conectados, por estar atentos, por preguntar. Y nada, lo que decía el doctor, la importancia de como consejero tener conocimiento de esta patología dual, de que una persona puede tener un brote psicótico, puede tener alguna patología inducida por los químicos, y creo que quedó claro en esta clase. Así que muchas gracias, nos vemos la semana que viene con otra clase. Abrazo para todos, que descansen. Gracias, Saludos Dani, a todos. Gracias, Guille, Guillermo, Augusto, chao, doctor Dani, Schiavone, todas y un gran todos. corazón, Hasta la semana que Gracias, viene. doctor.